Yo quería hacer una acotación con respecto a algo que tú señalaste con muchísima razón. Yo venía en el día de hoy con un tema preconcebido, pero creo que vale la pena tocar dos aspectos de los que tú trataste, que tienen mucha vinculación. Hace unas 2 semanas, todos los dominicanos rasgamos las vestiduras con los resultados de las llamadas pruebas PISA, ¿verdad? Que son unas pruebas estandarizadas que a nivel mundial se aplican no a todos los países del mundo, pero sí a los países que aceptan participar en esa evaluación de la eficiencia educativa en sus respectivas naciones. Resulta que de ese conglomerado, que no es todo el mundo, sino desde ese conglomerado que fue evaluado, nosotros quedamos con unos resultados muy por debajo de la mediocridad, desastrosos. Imagínese usted, si nosotros tenemos resultados de esas pruebas en este momento, luego de, ¿cuántos años tenemos del presupuesto del 4%? Ya tenemos 7 años. 7 años. Imagínese usted que los estudiantes antes de esos 7 años se manejaban en las mismas circunstancias, pero sin ese presupuesto, sin tanda extendida, sin las facilidades que el 4% le ha dado a la población estudiantil y la mejoría sustancial en los salarios y condiciones de los docentes, de los maestros. Eso quiere decir que antes del 4%, estos que hoy son maestros, en el sector público principalmente, fueron formados con la educación pública existente antes del 4%, o sea, con mayor eficiencia aún. Y esos que en el pasado fueron estudiantes con profundas lagunas, con grandes precariedades, se graduaron de alguna manera de maestros, de profesores. Y esas personas son las que hoy están instruyendo a nuestra población infantil y nuestros jóvenes, ¿verdad? Fíjame bien, ¿eh? Los profesores que tenemos son el producto de las grandes deficiencias que eran muchísimo mayores antes del 4%. A esas personas le hemos entregado la educación de nuestros hijos, de la mayoría de nuestros hijos que están en el sector público. Quiero decir con esto que con docentes, con profesores mediocres y muy por debajo de la mediocridad, no podemos formar estudiantes que tengan buen desempeño en las pruebas PISA. Eso es imposible. Porque si el maestro no sabe leer bien, si el maestro no sabe matemáticas, si el maestro no tiene formación en lectoescritura, si el propio docente lee un texto pero él no lo comprende, ¿cómo podemos pretender que ese mismo individuo formado en estas mismas escuelas deficientes sean los que instruyan a nuestros hijos? Si a esta deficiencia tan grave le sumamos el hecho de que la política está metida en el sindicato, en el gremio que organiza a los maestros, entonces tenemos un total desastre. Porque estos toleteros y los políticos que están detrás de ellos, en esta época preelectoral, no les importa, nunca les ha importado, pero mucho menos les importa, dentro de su estrategia política, la educación de nuestros hijos. Que quieran terminar el día 13 de diciembre, no el día 20, eso es lo de menos. Lo demás es que no dan clases. No dan clases de calidad y cuando pueden evadirse
de los horarios docentes lo hacen. Esos toleteros hacen reuniones los jueves, los viernes, para hacer puente. Y lo celebran. Y en sus cofradías se burlan del sistema educativo. Tener la edad que yo tengo me permite haber vivido algunos aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, había un caos en un momento determinado en la CDE, con los viejos apagones. Y el sindicato, creo que se llamaba Citracode, de la Corporación de Electricidad, no solamente pedía reivindicaciones, sino que eran un poder real, que apagaban el país cuando querían para conseguir ventajas de tipo laboral. Y muchas veces por motivos políticos, igual que en el gremio de profesores. El presidente Balaguer de entonces, con un método no ortodoxo, destruyó el sindicato para dar paso a una nueva etapa en el inicio de la solución del problema eléctrico en la República Dominicana. ¿Qué pasó? Bueno, al otro día de la desaparición de Citracode, el sol salió por el este y a la misma hora que el día anterior. La Tierra siguió girando y siguió trasladándose alrededor del Sol. No hubo ningún inconveniente. La Tierra no se hundió. Entonces, tenemos que como sociedad, principalmente los políticos que están detrás de los sindicatos, como en el caso del ADP, que hay que identificar a esos políticos y denunciarlos, que son los que están detrás de estas decisiones políticas. Como sociedad tenemos que ponernos los pantalones y decidir si queremos un futuro de ignorancia, un futuro mediocre o si queremos un futuro mejor. Entonces aquí hay tres aspectos que tenemos que resolver ya, pero ya. Empresarios, la población llana y los políticos, todos nos tenemos que poner de acuerdo en algunos aspectos. Uno que he hablado muchísimas veces. La UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no puede seguir siendo autónoma, eligiendo autoridades para que administren nuestro dinero. No es verdad que un estudiante o un empleado o un profesor de la UAS tiene que elegir a la autoridad que va a administrar miles de millones y administrar una crisis de mediocridad permanente. Si el pueblo dominicano a través del Estado es que aporta el dinero para que la UAS, que debe mantenerse pública para siempre, pero no autónoma, nosotros tenemos de dedo, el Estado de dedo debe señalar quiénes son sus autoridades administrativas para que administren eficazmente ese presupuesto y que pensemos más en la academia y no en la política dentro de la UAS. 2, ese sindicato se llama ADP de profesores, debe desaparecer. Usted dirá, bueno, pero Fidel Pichardo, ¿y qué le pasa a usted? Usted no cree en la organización sindical, en las reivindicaciones de los trabajadores, en la unidad de clase para pedir reivindicaciones. Sí, yo creo en todo eso. Claro que sí. Pero pongo por encima el bienestar de nuestros estudiantes que esas supuestas reivindicaciones. Las reivindicaciones se merecen, se ganan. Es un derecho que se gana. Y los maestros dominicanos no se lo han ganado. Tienen salarios ahora por encima del promedio de los trabajadores dominicanos. Los maestros dominicanos tienen un salario por encima del promedio. Entonces, devuélvanos en preparación y devuélvanos en responsabilidad y esfuerzo eso que se le paga. Debe desaparecer ese sindicato. Ya basta, es suficiente. Finalmente,
Los sindicatos de transporte, ese es el tercer tópico. Aquí cualquier sindicato de transporte que no son más que empresas privadas, corporaciones privadas que poseen vehículos y que de alguna manera se dedican a la presión y extorsión del sector privado para conseguir ventajas de tipo comercial y otras de tipo político. Eso es algo que nos tenemos que poner de acuerdo para que desaparezca ya. Y que sea la eficiencia y la competencia quien determine a quién usted contrata o no. Y que yo como empresa tenga el derecho de contratar un camionero u otro según el precio y el mercado. No es que me imponga un sindicato o un grupo de empresarios vestidos de sindicalistas. Finalmente, en política internacional está aconteciendo, y esto voy a tomar un par de minutos nada más, un hecho de inusual trascendencia, que es ya formalmente la presentación de una acusación para juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es una nación totalmente diferente a República Dominicana en términos formales y legales, pero es tal la gravitación que posee Estados Unidos en América y en el mundo entero, pero sobre todo en América, que es su traspatio, que todo lo que acontece allá, un pequeño temblor allá es un terremoto acá. En Estados Unidos es admirable, las instituciones funcionan, la soberanía de la ley por encima de los hombres debe imponerse, y es lo que están alegando, los que están presentando acusación contra el presidente Donald Trump. La acusación es por dos motivos. Una es beneficiarse de su posición como presidente de los Estados Unidos para exigir a una nación que investigue a su rival político, que es Joe Biden, y a su hijo. O sea, que él está utilizando los recursos de los Estados Unidos y la ventaja de su posición como presidente de los Estados Unidos para perjudicar a un rival político. Lo mismo que Watergate, lo mismo que hizo Nixon, que fue espiar a los demócratas, grabar sus conversaciones desde una habitación del Hotel Watergate en Washington, lo que provocó una investigación porque él se estaba beneficiando de su posición para perjudicar a su contrincante político. Eso lo hizo obviamente Donald J. Trump. Y están los testimonios, están las grabaciones, están todas las pruebas en su contra. La segunda acusación es por obstrucción de la justicia porque él no ha permitido, ha obstaculizado esta investigación. Bien, eso debe funcionar. Bueno, pero ¿cuál es el interés del tema? El interés del tema es el siguiente. Estamos viviendo en un mundo surrealista, en un mundo obtuso, en una realidad de cabezas. Yo recuerdo perfectamente cuando el presidente de los Estados Unidos, Bush, ordenó la invasión a Irak, donde murieron 450,000 civiles iraquíes y murieron varios miles posteriormente de soldados norteamericanos. Esta invasión tuvo como excusa que Irak había desarrollado armas de destrucción masiva que ponían en peligro la paz mundial. Invasión, 450,000 civiles iraquíes y algunos miles de soldados norteamericanos. O sea que los soldados norteamericanos fueron a luchar sobre la base de esa información. Pues resulta que esa información era absolutamente falsa y que había sido planificada y que se había lucrado el vicepresidente y quizá más arriba de los Estados Unidos, ese vicepresidente de entonces, de una guerra inorgánica sobre la base de mentiras
porque no había ninguna armas de destrucción masiva como se comprobó durante y después de la intervención. La historia está ahí, miles de millones gastados del presupuesto norteamericano, cientos de miles de millones, en beneficio de un grupúsculo que estuvo detrás de la decisión real de invadir. Miles, pocos, pero miles de soldados norteamericanos, hijos de las familias más humildes de los norteamericanas, enviados a una guerra inútil para proteger los intereses de empresarios norteamericanos. Sin contar las decenas de miles de traumados, tanto en Irak como en Estados Unidos. O sea, un pueblo bueno como los norteamericanos, subvencionando una guerra para que se beneficien unos cuantos. Sin embargo, nadie osó acusar a Bush, hijo, a través de un juicio político por haber llevado a Estados Unidos a una guerra con cientos de miles de muertos, tanto iraquíes como norteamericanos. Y en esta ocasión, Trump es sometido a un proceso porque le pidió al presidente de Ucrania que investigara los negocios del hijo de Joe Biden, que es su rival del Partido Demócrata para las próximas elecciones. Parece una nimiedad comparado con aquello, pero es el surrealismo que se vive en Estados Unidos. Al margen de cualquier consideración, lo importante es que las legislaciones funcionen, que el imperio de la ley se imponga. A eso debemos en República Dominicana aspirar, a que el imperio de la ley se imponga, para que los César el abusador, vinculados a jerarcas policiales, militares, políticos y otros de igual calaña, no terminen envenenando con drogas a República Dominicana, a los mismos Estados Unidos y a países europeos donde exportaba su veneno, su droga, y tenga la protección durante 20 años de las autoridades en República Dominicana. Por eso tenemos que enviar en extradición para que sean juzgados en los Estados Unidos, porque no somos capaces institucionalmente de juzgarlos aquí. Y luego, Estados Unidos, con la haciendo correcto lo que debe hacer desde el punto de vista norteamericano, con esas informaciones, la utilizan para beneficio de sus intereses, aunque sea en contra de los intereses de la República Dominicana. Nos rasgamos la vestidura, pero no es posible que tengamos políticos extorsionados si no tienen una larga cola para ser extorsionados. Si no tiemblan de miedo con los norteamericanos, con el mismo narcotraficante que le enviamos, con la información de esos narcotraficantes, le enseñan lo que declaró en contra de los políticos y luego están temblando de miedo. Y si hay una horda haitiana de miles de haitianos cruzando la frontera, y si eso fuera de interés norteamericano, los funcionarios de más alto nivel tienen que mirar para otro lado, porque si no le enseñan el expediente del mismo narcotraficante que usted le envió para darle información. Pero no tenemos otra opción que extraditarlo, porque las instituciones dominicanas aparentemente no tienen la fuerza para juzgar a un individuo como este. Yo creo todo lo contrario, que tenemos que buscar esa fuerza y la calidad moral y sentar precedentes. Tenemos que dar un giro, porque si no, nuestra nación va a sucumbir. Ahí está la advertencia. El ocaso de la nación dominicana va a comenzar, ya comenzó hace rato, por la debilidad de las instituciones de la República Dominicana, culpa de los políticos y de los entes de poder real en República Dominicana.